Buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este vídeo. Voy a enseñaros cómo cerrar clientes en 2 reuniones. Voy a enseñaros todos mis conocimientos, literalmente. He creado una serie de diapositivas súper sencillas, así que espero que disfrutes y aprendas con este vídeo. Hace 2 años que comencé con mi agencia de publicidad digital y la verdad es que desde mis inicios pues tenía claro que esto no iba a ser fácil y esa es la gracia del asunto, que no es fácil y es lo que me motiva a seguir, porque si no todo el mundo tendría una agencia y todo el mundo tendría esa vida que muchos desean, pero la realidad es que muy poca gente logra conseguir resultados y tener éxito, ya que la gente no es disciplinada, no tiene consistencia y no tiene, por así decirlo, fe en ellos mismos. Entonces, primero quiero enseñaros un índice de lo que voy a explicaros en este vídeo. Lo primero de todo, mi experiencia personal, errores cometidos, etcétera, etcétera. Luego os voy a explicar las estrategias que utilizo para vender más, cómo he ido mejorando, por así decirlo, mi sistema de ventas. Luego también quiero explicaros la diferencia entre outbound leads y inbound leads, perdonar por la pronunciación. Y luego también pues voy a hacer una reflexión final de lo que viene a ser este vídeo. Entonces, lo primero de todo, explicaros mi experiencia personal, errores cometidos, etcétera, etcétera. Como he comentado, pues comencé hace 2 años y lógicamente cuando empiezas no tienes absolutamente ni idea de nada, tienes que aprender todo desde cero, desde la creación de la página web, como todo el tema del servicio o los servicios que vas a proporcionar, en qué nicho te vas a especializar, tienes que aprender literalmente todo. Lógicamente primero tuve una primera fase de aprendizaje y luego ya una vez que ya me vi capacitado, como para, por así decirlo, empezar a tener reuniones, pues empecé a contactar, empecé a hacer outbound marketing para contactar con clientes potenciales a través de correos automatizados. Entonces me costó no mucho tiempo, la verdad, conseguir mi primera reunión, a lo mejor un mes desde que comencé a mandar correos automatizados, y como estoy especializado pues en el nicho de clínicas dentales, que en ese momento yo ya tenía claro de que quería especializarme en ese nicho, aunque tenía mis dudas, no sabía si iba a pivotar o lo que fuera, pero primero quería probar con las clínicas dentales. Pues tuve mi primera reunión con una clínica de Valencia y la verdad es que esta reunión fue lógicamente muy mala, fue una reunión muy mala, estuve demasiado nervioso, lo pasé realmente mal y cometí muchos errores que quiero comentaros, como por ejemplo el hecho de que me guionicé absolutamente toda la reunión, me la estudié al detalle, no sabía cómo se vendía en una reunión. Literalmente yo comencé la llamada y vi la cara del señor con el que me reunía y no os miento que a lo mejor tendría 140, 150 o 160 pulsaciones, estaba realmente nervioso, no podía ni siquiera prácticamente hablar, me temblaba la garganta, me temblaba la voz, no sabía a qué me estaba exponiendo, me sentía como algo demasiado indefenso y pequeño, y no tenía ningún tipo de defensa ni escudo y yo pensaba que me podían atacar de muchísimas maneras y de hecho lo hizo, pero bueno, al fin y al cabo es la primera reunión, hay que pasar por eso. De hecho no me olvido ni de coña de esa primera reunión, ya que fue un golpe bastante decisivo en mi vida. Y básicamente eso, pasé un miedo irracional, la noche anterior tenía demasiado miedo, me estudié al detalle todo lo que iba a comentar en la reunión, pero es que al detalle, un guión rígido. Comencé la llamada con él y antes de que me dijera hola, yo ya estaba: Adox Media es una agencia de publicidad digital, bla, 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 bla. Y así seguí la reunión, ¿vale? Y eso es un error muy grande. No debes de hacer eso, ni de coña. Debes de empezar a hablar con esa persona de manera totalmente natural. Tienes que comentarle cómo va todo y pues seguir una reunión, por así decirlo, normal, tranquila. No empezar a decir un guión como si estuviera en clase presentando diapositivas en una pizarra digital. Es que eso es un error grave que cometí y lógicamente me pasó factura porque no cerré a ese cliente. Y menos mal que no llegué a decirle el precio del servicio porque, madre mía. Digo madre mía porque no sabía, por así decirlo, qué valor tenía mi servicio. Entonces apunté a una cifra extremadamente alta, que es lo que te comentan los gurús online, que tú puedes cobrar 1.750 euros, 2.000 euros al mes sin contar el gasto publicitario a tus clientes. Y lógicamente yo no comprendía que para que alguien me pagara tenía que proporcionar un valor. Al fin y al cabo el dinero es un intercambio, entonces no tiene sentido pedir ese dinero sin saber ni siquiera si vas a darles algún tipo de rentabilidad. Es como, no sé, no tiene ningún tipo de sentido. Además, otro de los errores es que no estudié mucho en detalle todo el mundo de las clínicas dentales, no sabía cómo hablaban entre ellos y lógicamente se notaba de que no estaba hablando en su idioma, por así decirlo, ¿vale? Y quieras o no, pues eso genera desconfianza y pues es la razón entre todas estas cosas por las cuales esa primera reunión fue un absoluto desastre. Entonces yo hice la reunión, empecé a hablar, empecé con el guión y hubo un momento en el que me quedé en blanco, que es uno de los mayores miedos que tenía. Y me sentí totalmente mal porque no sabía qué hacer, no sabía si seguir o no. Pasé una vergüenza increíble y estaba demasiado nervioso, no podía continuar. Y cogí y le dije a la persona que estaba en la llamada: un segundo, bajé la tapa de la cámara y literalmente me levanté de la silla, me miré en el espejo que tengo al lado de mi habitación
y empecé a plantearme mi vida seriamente otra vez. La primera vez que me la planteé fue cuando me dejé la carrera, cuando empecé a cambiar y esta fue la segunda vez que empecé a replantearme todo, en plan, ¿de verdad vas a dejar esta oportunidad? ¿De verdad vas a abandonar esta reunión? En mi cabeza, si yo dejaba de reunirme con esa persona, si ya cortaba la reunión y le decía, pues mira, he tenido un error de conexión, lo que sea, para mí eso supondría que soy un perdedor. Y esa es la razón por la cual al mirarme en el espejo me di cuenta de que no podía irme de esa reunión y abandonar como un cobarde. Debía de enfrentarme a ello, pasar por ese mal trago y ya con el tiempo mejorar y asegurarme de mejorar mis habilidades de ventas y proporcionar, por así decirlo, una mejor experiencia en llamada. Entonces me senté en la silla, le eché huevos y la reunión fue un absoluto desastre. Pero bueno, es lo que hay, o sea, es que me dieron por todos los lados, por decirlo de alguna manera. Errores que cometí, pues tener muchísimo miedo, tener todo guionizado al 100% y tener un guión muy rígido, no poder salirme de ese guión, no tener el lenguaje que tienen los clientes que quieres, con los que quieres comenzar a trabajar, no saber exactamente cuál es el precio de tu servicio, no comparar con los precios que tiene el mercado, proporcionar múltiples servicios, ya que aunque estaba especializado en clínicas dentales, pues yo estaba anunciando, promocionando de que podría realizar un servicio tanto de Facebook Ads como Google Ads, como TikTok Ads, etcétera, etcétera. Y luego con el tiempo me di cuenta de que tenía que afilar mucho más el cuchillo, apuntar mucho más a la diana y enfocarme solo en este caso en lo que estoy ahora, que es Facebook Ads. Luego también algo con lo que debes de enfrentarte, que no es un error como tal, es plantones. Mucha gente pues te va a agendar una reunión y no se van a presentar y eso es algo con lo que tienes que vivir y lo que tienes que hacer pues es asegurarte de tener un buen sistema de seguimiento, de mandar correos, mandar SMS, avisar al cliente potencial de que nos vamos a reunir en cualquier plataforma que utilices y que debe de respetar tu tiempo al igual que tú respetas el suyo, etcétera, etcétera. Otro de los errores lógicamente es no tener experiencia, no solo con mi servicio como tal, sino en cuanto a ventas, no haberme formado en absoluto, no haber preparado ningún tipo de respuesta a las objeciones que me preguntaban. Entonces, como digo, me sentía demasiado indefenso, me dieron por todos los lados, pero por supuesto aprendí y mejoré. Entonces, después de muchas reuniones, conseguí cerrar mi primer cliente, si no me equivoco, fue el 4 o el 5 de julio de 2023. Cerré una clínica dental, utilicé 2 llamadas. En la primera llamada, la verdad es que pues estaba bastante nervioso, pero aún así seguí con ese guión, no tan rígido, pero con un guión explicándole, pues bueno, pues Adox Media, porque ese es el nombre de la agencia que tengo. Adox Media es una agencia de publicidad digital, estamos especializados en bla bla, pero al menos si me preguntaba algo no me salía de ese guión o sabía un poco ya cómo controlar ese tipo de objeciones o preguntas que me hacían porque yo había tenido una experiencia previa y eso, hice 2 reuniones. En este caso, pude hacer esa segunda reunión con este cliente, ya que con la primera reunión que hice en mi vida, que es la que he estado hablando antes, el chico como tal me dijo, oye, mira, no me interesa, no vamos a llegar a hacer esa segunda reunión, me da igual el precio del servicio, no te veo competente. No me dijo eso como tal, pero podéis entender al fin y al cabo por qué no quiso reunirse conmigo otra vez. Y con este primer cliente, pues eso, hice 2 reuniones. La segunda reunión, pues expliqué los servicios que tenía. Le recomendé primero empezar con Facebook y Instagram Ads y luego ya, en caso de que todo fuera bien, promocionar en más lugares. Y por suerte cerré ese cliente. No me preguntéis por qué, no tenía ningún tipo de testimonio, no tenía absolutamente nada. Tuve la suerte de que no me preguntó con quién estaba trabajando ni nada por el estilo. O sea, fue como todo demasiado en línea recta. La persona se fió de mí, conseguí cerrar ese cliente además con un precio de servicio de 750 euros al mes, sin contar el IVA y el gasto publicitario, y conseguí mantener ese cliente durante 3 meses. Un error que también cometí es dar por hecho que ese cliente lleva a estar muchísimo más tiempo del que yo pensaba, de que todo iba a ir bien a la primera. Entonces, como proporcionaba un servicio que era completamente inefectivo, un servicio en el cual no había ningún tipo de experiencia, no sabía bien lo que hacía, los creativos que creaba pues no eran muy buenos, los textos no eran muy buenos, tuve la suerte de que ese cliente lo pude mantener durante 3 meses, pero luego ese cliente se me fue. Era como volver a empezar de cero porque no tenía ninguna prueba de que había trabajado con nadie, realmente tampoco había conseguido una gran cantidad de resultados, pero bueno, todo eso me dio experiencia para saber cómo atinar mucho más en las próximas llamadas que hacía con clientes, en los mensajes de outreach que mandaba, etcétera, etcétera. Dicho esto, vamos a continuar con el segundo apartado de lo que vienen a ser estas diapositivas, las estrategias que utilizo ahora mismo para vender más. Lo primero de todo, prepararme las llamadas. Esto es algo que no hacía al principio. Antes de reunirte con un cliente potencial, asegúrate de haber estudiado por lo menos durante mínimo unos 10-15 minutos. Mira cuál es la competencia que tiene alrededor, mira si se están anunciando en Facebook o en Instagram Ads, porque muchas veces mandas correos con una lista de correos y no indagas en cada cliente como tal. Asegúrate de que conoces a la plantilla, de cuánta gente trabaja, cuántos años de experiencia tienen. Cualquier mínima información que puedas sacar puede ayudar mucho, ya que la persona con la cual te vas a reunir, si ve que has estudiado su caso, pues va a ver que realmente tienes interés y eso le va a generar muchísima confianza. Entonces, prepararte las llamadas es algo que tienes que hacer, tener ya claro cuál es el precio de servicio
que le vas a mostrar a ese cliente o qué precio tienes en mente, aunque no se lo muestres en la primera llamada, mostrárselo en la segunda llamada. Luego también una de las estrategias que me ha ayudado a vender mucho más es el hecho de rolear todos los días. Y esto lo juntas con la experiencia de reuniéndote cada vez con más gente, pues vas a mejorar muchísimo más. Y el hecho de rolear pues te permite no tener un guión tan rígido, tener un guión muy flexible, poder, pues por así decirlo, tener las reuniones muy bien estructuradas, asegurarte de tener una pila de estrategias, por así decirlo, para plantear distintas objeciones o preguntas que te hagan, o distintas maneras de enfocar lo que estás diciendo para decirlo con mucho más profesionalidad y que la gente que te escuche diga, madre mía, qué bien habla este chico, qué bien me está diciendo, cómo me está vendiendo el servicio como tal. Entonces yo roleo a las 9 de la mañana aproximadamente, de 9 a 9 y media, solo media hora, no hace falta mucho más, es muy aburrido, yo roleo solo, pero puedes rolear con alguien. Y al fin y al cabo, pues en esta media hora, pues a lo mejor roleo solo la primera reunión, o solo la segunda reunión, o las dos a la vez, o me centro en algo específico de cada reunión, o alguna objeción que no tenga dominada al 100%. Al fin y al cabo, luego cuando llega el momento de la práctica real, te pones un poco tenso, te pones un poco nervioso, pero tienes ya eso tan instalado en la mente, esa forma de hablar, todas esas maneras de mostrar lo que estás vendiendo, que es que te sale solo. Realmente te sorprendes de decir, jolín, qué bien estoy hablando, porque es que lo tienes ya todo demasiado interiorizado. Entonces esa es la clave de rolear todos los días, aparte de, lógicamente, pues cuantas más reuniones hagas, muchísimo mejor. Luego otra de las recomendaciones es realizar 2 reuniones. Yo cerré mi primer cliente con 2 reuniones. Luego, el tiempo que estuve hasta cerrar mi segundo cliente, empecé a hacer solo una reunión y fue un error bastante grande. Lógicamente, la gente con la que te reúnes a lo mejor necesita más tiempo para pensárselo. Entonces, en una reunión de 30 minutos que ya de repente te estén pagando cifras de dinero sin saber nada de ti, pues puede generar un poco de desconfianza y yo lo entiendo totalmente. Entonces es mejor ir nutriendo a los clientes poco a poco. Cuando volví a implementar 2 reuniones en mi sistema de ventas, en el momento en el que tuve una conversación con un seguidor que se llama Sergio, un abrazo desde aquí, de verdad, muchísimas gracias porque me cambiaste mucho la manera de entender cómo funciona todo esto y me ayudaste a organizar muchísimo mejor y plantear mi servicio muchísimo mejor. Y él me comentó al fin y al cabo pues que realizar 2 reuniones pues te ayuda mucho, por así decirlo, a nutrir a ese cliente potencial, a poder esquematizar todo y a poder, por ejemplo, en la primera llamada simplemente decirle que te comente cómo está funcionando todo, hacerle una serie de preguntas y luego ya en la segunda llamada, en caso de que esté interesado, pues le das el presupuesto totalmente personalizado de tu servicio, le explicas en detalle cómo trabajarías para ese cliente como tal, incluso con diapositivas totalmente personalizadas para él. De verdad que es muy clave, yo lo recomiendo al 100%. Entonces, en la primera reunión yo lo que hago simplemente pues es presentarme con el cliente potencial, hacerle una serie de preguntas, como por ejemplo que me comente cuál es la situación actual del negocio, que me comente si están ahora mismo realizando algún tipo de estrategia de marketing, si han trabajado con otras agencias, si más o menos entienden cómo funciona el servicio que yo proporciono en este caso, que es Facebook e Instagram Ads, si tienen contenido multimedia del negocio como tal, que pues se pueda implementar en los anuncios. Preguntas de ese tipo simplemente para que la otra persona hable, porque eso es clave, escuchar más que hablar. De verdad, esto es algo que se nota muchísimo. Cuando tú hablas más, cuanto más hablas, menos vendes. Y es la realidad. Tienes que dejar que la otra persona hable, que la otra persona se exprese, hacer preguntas dependiendo de lo que esa persona te va diciendo. Y por eso yo en esta primera llamada de 30 minutos le hago una serie de preguntas para que me comente la situación actual. Si me parece bien, si veo que somos compatibles, pues entonces le digo de hacer una segunda reunión. Si no me interesa, pues le digo, mira, por lo que he estado viendo, no estamos seguros al 100% de que podamos conseguir los resultados y antes de ponernos a trabajar y haceros perder dinero, pues preferimos deciros que hasta luego, adiós y que os vaya todo genial. Luego en la segunda llamada lo que hago es enseñar en detalle cuál es el servicio que realizamos con diapositivas súper curradas para que puedan visualizarlo todo al 100% y que no se les quede ningún tipo de pregunta y ningún tipo de duda. A su vez también les enseñamos el presupuesto totalmente personalizado que tenemos para ese negocio como tal, ya que pues por así decirlo no damos el mismo presupuesto a todos los negocios con los cuales nos reunimos y esto para mí tiene bastante sentido, ya que no es lo mismo, por ejemplo, trabajar con una clínica dental de un pueblo de Granada que con una clínica dental del centro de Madrid que tiene 5 estrellas, 600 reseñas y pues es una clínica enorme. También algo muy importante que quiero que tengáis claro, chicos, y esto al fin y al cabo entiendo que al principio vas a tener que dejarlo pasar, pero a la larga te interesa ser un poco más selectivo con esto, y es no solo debes de tener cuidado con el negocio con el cual te estás reuniendo y que cumpla una serie de requisitos y características que tú irás viendo con el paso del tiempo, sino que también es muy importante ver si realmente eres compatible con la persona con la cual te estás reuniendo, ver si es una persona impaciente, ver si es una persona con mala hostia, ver si es una persona que realmente tiene interés en mejorar su negocio y es capaz de, por así decirlo, aguantar meses y meses, estrechar una relación a largo plazo con el fin de conseguir
mejorar los resultados o simplemente quiere todo rápido y ya. Y nada, simplemente es eso, estructurar en 2 reuniones, rolear todos los días, preparar las llamadas antes de reunirte, lógicamente, y escuchar más que hablar. Esto creo que son las claves que me han permitido, por así decirlo, aumentar mucho la tasa de cierre que tengo actualmente en mi agencia de publicidad digital. Luego quiero hablar del tema de outbound leads versus inbound leads. Esto también es muy importante y me he dado cuenta con el tiempo, y es que hay una diferencia muy grande entre los dos. Outbound leads son los clientes potenciales que tú estás, por así decirlo, buscando, los clientes potenciales a los cuales tú le estás contactando a través, por ejemplo, de llamadas frías, correos fríos, etcétera, etcétera. Es decir, que tú estás tocando la puerta porque quieres entrar. Inbound leads, por así decirlo, son esos clientes potenciales que vienen a ti. Clientes potenciales que están interesados porque han visto, por ejemplo, tu marca personal, tu perfil de LinkedIn, tus vídeos en YouTube, lo que sea, pero son clientes potenciales que están tocando tu puerta, ¿vale? Es la diferencia entre tocar la puerta de ellos y que ellos toquen tu puerta. Entonces, bajo mi punto de vista y con el paso del tiempo me he dado cuenta de que, bueno, dependiendo del nicho como tal, lógicamente, pero en mi caso personal, con clínicas dentales vale mucho más la pena dedicar mucho más tiempo y priorizar lo que viene a ser inbound marketing para conseguir clientes potenciales que vengan a ti, ya que, pues, al fin y al cabo, las clínicas dentales tienen muchísimo ego. Cuando tú estás tocando la puerta de alguien que no te conoce y tienes que sobreesforzarte para convencerle, es muchísimo más complicado venderle el servicio. Entonces, lógicamente, no tienes que dejar uno y centrarte en el otro, tienes que hacer los dos, pero si tienes que priorizar alguno un poco más, prioriza los clientes potenciales que vengan a ti, inbound leads en vez de outbound leads. Como digo, ¿cómo atraerlos? Muy simple, outbound leads, pues a través de, por ejemplo, llamadas frías, correos fríos, mensajes en Instagram, mensajes en Facebook, etcétera, etcétera. Y los clientes potenciales, los inbound leads que vienen a ti, pues básicamente a través de tu marca personal. Y luego, por último, quiero hablar de la importancia de crear una bola de nieve de clientes interesados en tu servicio. Para ello tienes que elaborar múltiples sistemas y tenerlos muy trabajados. Por ejemplo, tener un sistema de correos automatizados que funciona solo, subcontratar a alguien para que realice llamadas frías y te proporcione los datos de clientes potenciales interesados en reunirse contigo, o que directamente también realice el servicio de appointment setting y te agenda las reuniones, publicar contenido diariamente en las redes sociales, sobre todo centrarte en LinkedIn. Para mí es una de las mejores plataformas. A su vez también pues puedes crear, por ejemplo, un canal de YouTube y empezar a publicar contenido gratuito para ayudar a tu nicho a conseguir más resultados a través de tu servicio, y también, por supuesto, anunciarte ya sea en Facebook Ads, en Instagram Ads, en Google Ads, TikTok Ads, dependiendo del nicho, no lo sé, pero es muy importante que vayas construyendo poco a poco una bola de nieve, que también recibas testimonios de tus clientes y, por así decirlo, intentar reducir un poco la incertidumbre de que no sabes lo que va a pasar el día de mañana, ya que te puede pasar como me pasó a mí con mi primer cliente, que lo pierdes, no tienes prácticamente nada de experiencia, no tienes testimonios y es como volver a empezar. Eso tienes que intentar evitarlo y tienes que intentar tener algo, un colchón, una base para asegurarte de que tengas más facilidades para conseguir más clientes con el paso del tiempo. Y nada, chicos, en cuanto a reflexión final, simplemente comentar, este mundo es complicado, este mundo es muy difícil, vas a tener que sufrir mucho, vas a tener que aprender a vivir con los nos que te van a decir la gente, porque la gente te va a decir mucho más que no que sí. Pero es que es así, esa es la realidad. Lo que pasa es que cuando te digan que sí, vas a ganar mucho, ¿vale? Entonces compensan todos esos nos con los sís que vas a recibir. Tienes que mejorar todo tu sistema de ventas, tienes que rolear todos los días, tienes que prepararte las llamadas antes, tienes que asegurarte de estructurar bien las llamadas y saber qué tipo de clientes quieres atraer, con quién quieres trabajar. Tienes que quitarte de lado todos esos miedos, todas esas inseguridades. Al fin y al cabo son seres humanos como tú, que comen, que cagan y que mean, y que si han agendado una reunión contigo de 30 minutos, es que esos 30 minutos ya te los están dedicando a ti. No tengas miedo porque a lo mejor esa persona pueda estar perdiendo el tiempo contigo. Todo el mundo tiene tiempo libre, todo el mundo gasta tiempo viendo las redes sociales, en el sofá, etcétera, etcétera. Hasta la persona más empresaria, con más éxito, también tiene momentos de tiempo libre. Entonces no le estás haciendo perder ese tiempo al 100%, porque lógicamente no todo el mundo valora su tiempo todos los días ni en todos los momentos. Ten claro de que esto es parte del proceso, ten claro de que vas a tener que luchar mucho. Muchas veces incluso te vas a quedar a esto de cerrar clientes, de que les mandas el contrato, de que les mandas la factura y te gostean y de verdad que no vuelves a saber nada de ellos. Me ha pasado ya unas cuantas veces y es horrible. Es horrible hacer 2 reuniones, que te digan de que le pases el contrato, de que le pases la factura, que te lo van a pagar y que luego ya no vuelvas a saber nada de esa persona, ¿vale? Y eso es algo que a lo mejor incluso te pasa. También nunca des por hecho de que porque hayas hecho una reunión y te ha salido bien, vas a cerrar ese cliente, porque probablemente a lo mejor no es así. Toca madera y no gafes la situación. De verdad que es muy importante callártelo todo. Todas estas cosas cállatelas, incluso con tus padres, con tus amigos. No les digas, buah, qué bien me ha salido esta reunión, estoy seguro de que lo voy a cerrar. No, porque luego a lo mejor no lo cierras. Y eso es algo que me ha pasado. Es mejor que te lo guardes para ti. No le digas a la gente con cuántas personas te estás reuniendo ni nada por el estilo. Simplemente coge,
te reúnes y ya si va bien y has cerrado el cliente y te ha pagado, entonces en ese momento tú ya le dices a una persona, a tu familia, a tus amigos, pues mira, he cerrado este cliente, ¿vale? Pero un cliente se cierra en el momento en el que te ha pagado y hasta entonces no deberías de decir absolutamente nada porque puedes gafarlo todo y te aseguro que esas cosas pasan. Así que muchas gracias por ver este vídeo, espero que vaya todo genial con tu agencia, espero que seas constante, disciplinado y que sepas que al fin y al cabo en este mundo solo gana el que se esfuerza, solo gana el que continúa independientemente de cómo se encuentre personalmente, cómo se encuentre espiritualmente, financieramente hablando y ya está. Eso es lo que quería decir. Venga, hasta luego.